Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad se han escrito cientos de biografías sobre Adolf Hitler. Por lo general indagan en la personalidad del dictador buscando los motivos de sus aberrantes crímenes, pero entre todos los aspectos de su vida hay uno que hasta el día de hoy sigue siendo motivo de polémica y es la sexualidad del Führer. Al momento de hablar de su intimidad se ha especulado con la homosexualidad, el incesto, el sadomasoquismo y toda clase de fetiches extravagantes. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar te contaremos todo acerca de los secretos sexuales de Hitler. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. En los días de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense consideró que la vida sexual de Hitler era una cuestión fundamental para comprender el funcionamiento de su mente. Por este motivo, la Oficina de Asuntos Estratégicos, predecesora de la CIA, elaboró un informe en 1942 que detallaba la intimidad de Hitler y afirmaba que era homosexual desde joven. De acuerdo a este documento, entre 1910 y 1913, cuando el futuro genocida era apenas un veinteañero que intentaba ganarse la vida como un artista amateur, se pasó una temporada viviendo en un albergue para hombres en Viena. El informe decía lo siguiente: este edificio tenía la reputación de ser un lugar donde los hombres de edad avanzada acudían a buscar chicos jóvenes para obtener de ellos placeres homosexuales. Por otro lado, el texto apuntaba a que el Führer habría mantenido una relación sentimental con uno de sus asesores más cercanos. El Servicio de Inteligencia norteamericano afirmó que en la década de 1920, cuando el movimiento nacionalsocialista estaba dando sus primeros pasos, Hitler estuvo en pareja con su colaborador Rudolf Hess. El vínculo entre ellos habría comenzado cuando los dos fueron enviados a prisión tras un intento fallido de dar un golpe de Estado en 1923. La prolongada situación de aislamiento y el hecho de que Hess era la única persona con la que tenía contacto habrían provocado que Hitler sintiera afinidad por él. Para sustentar esta hipótesis, los espías estadounidenses revelaron que entre las clases altas alemanas era un secreto a viva voz que Rudolf Hess era homosexual. En muchas ocasiones fue visto asistiendo a bailes y fiestas con atuendo de mujer y su apodo era Señorita Ana. En todo caso, la supuesta relación entre el Führer y su asesor llegó a su final en 1941, cuando este último robó un avión y escapó hacia Inglaterra, donde se entregó a las autoridades británicas. En los años siguientes, la teoría de que el líder nazi sentía atracción hacia los hombres fue retomada por muchos otros periodistas e investigadores. August Kubitschek fue un amigo de Hitler durante su juventud, que en 1953 publicó un libro de memorias relatando las anécdotas con su compañero. Entre los tantos sucesos que rememora el autor, algunos de ellos parecen insinuar que ambos muchachos compartían cierto tipo de vínculo sentimental. En uno de los pasajes, Kubitschek recuerda un día en el campo de la siguiente manera: extendí un trozo grande de tela sobre el heno y le dije que se quitara la camiseta y los calzoncillos. Se tumbó desnudo sobre el paño. A Adolf le divertía mucho aquel acontecimiento, cuyo final romántico le complacía gratamente. Ahí ya no sentíamos frío. Sin embargo, la teoría de la homosexualidad de Hitler ha sido rechazada por otros especialistas, como por ejemplo el británico Ian Kershaw, autor de la más importante biografía del Führer. De acuerdo a este historiador, el informe elaborado por la Oficina de Asuntos Estratégicos era poco serio y carente de fundamentos, y había sido pensado para servir como propaganda antinazi, desacreditando al dictador por sus preferencias sexuales. Kershaw sostiene que Hitler tenía un curioso rechazo hacia el contacto físico y la intimidad por miedo a contraer alguna enfermedad venérea. De hecho, cuando todavía era un soldado combatiendo en la Primera Guerra Mundial, Hitler evitaba hablar de sexo con sus camaradas de armas, quienes se reían de él tildándolo de virgen y célibe. El futuro líder nazi respondía con frases como: ¿es que acaso ustedes no tienen sentido del honor? En una ocasión le preguntaron si alguna vez había amado a alguna mujer. La réplica de Hitler fue que nunca había tenido tiempo para algo así, y que probablemente jamás lo tendría. De todas formas, se sabe que el dictador estuvo involucrado sentimentalmente con algunas mujeres. Según los rumores de la década de 1930, una de ellas fue nada más y nada menos que su propia sobrina, Geli Raubal, una muchacha de 17 años que se mudó a la casa de su tío en 1925. La naturaleza de la relación permanece envuelta en misterio, pero se cree que Hitler estaba obsesionado con la adolescente, a quien mantenía vigilada las 24 horas del día.
Ella no tenía permitido salir del hogar sin custodios e incluso se le prohibió estar en pareja. Años después de que terminara la Segunda Guerra, Otto Strasser, un desertor nazi, declaró que Hitler obligaba a la joven a tener relaciones sexuales con él. Por otro lado, Geli Raubal era supuestamente forzada a orinar encima del líder nazi, satisfaciendo así uno de sus grandes fetiches. En 1931, la joven se suicidó de un disparo utilizando una pistola de su tío. Una vez que el Führer se hizo con el gobierno alemán, utilizó el sistema de propaganda para transmitir la imagen de un hombre célibe, ajeno a la actividad sexual y únicamente comprometido con el bienestar de su país. Durante aquellos años, Ernst Sedgwick, uno de sus colaboradores más cercanos, intentó presentarle mujeres a Hitler con la esperanza de que contrajera matrimonio, pero el líder nazi jamás se mostró interesado en ellas. Rechazó a la hija del embajador norteamericano, así como a la famosa directora de cine Leni Riefenstahl. Cada vez que ellas trataban de acercarse a él, el Führer desviaba la conversación desde temas personales a cuestiones de política internacional. Ernst Sedgwick afirmó lo siguiente: "Creo que Hitler no era ni perro ni gato, es decir, no era ni homosexual ni heterosexual. Estoy convencido de que era un impotente, un reprimido y un adicto a la masturbación". Por otro lado, algunos investigadores sostienen que el dictador tenía tendencias sadomasoquistas, lo cual quedaría demostrado por la estética que eligió para el Tercer Reich, repleta de uniformes, cuero y látigos. Marianne Hoppe, una actriz famosa entre los jerarcas nazis, recuerda que Hitler obtenía placer sexual al ver escenas de violencia en el cine. En una ocasión, mientras el Führer veía una película que mostraba al pueblo alemán combatiendo contra las tropas francesas de Napoleón Bonaparte, ocurrió lo siguiente. Hitler comenzó a excitarse de forma extraña, gimiendo y frotándose las rodillas mientras en el film las piedras rodaban ladera abajo contra los franceses. No sé si estaba en sus cabales, pero tuvo alguna especie de orgasmo. Aún así se sabe que el dictador mantuvo una intensa relación con la activista nazi Eva Braun. Este vínculo fue mantenido en secreto durante 14 años, ya que el Führer pensaba que si se divulgaba, su popularidad entre las mujeres alemanas disminuiría. Sin embargo, hay diversas especulaciones en torno a la actividad sexual de la pareja. De acuerdo al investigador Thomas Landmark de la Universidad de Hull, Hitler y Braun jamás tuvieron relaciones debido a que ella padecía una extraña condición ginecológica, el síndrome MRKH. Esto habría ocasionado que la vagina de Braun fuera demasiado estrecha y que el sexo fuera doloroso. Según Landmark, la misión de Braun era servir como tapadera, como un escudo contra los rumores sobre la intimidad del Führer. Como vemos, la intimidad de Hitler sigue siendo aún hoy un asunto controvertido que sigue generando polémica. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre la sexualidad de Hitler? Encontrar el diario íntimo de uno de los jerarcas nazis más importantes de la historia ya es un hito en sí mismo. Pero imaginen si ese documento contuviera más de 30.000 hojas de papel en las que se detallarán sus irrefrenables aventuras sexuales. El escritor alemán Peter Longerich logró tener acceso a estos documentos y descubrió para su sorpresa que Joseph Goebbels era un acosador serial. Esta no fue una conclusión basada en suposiciones, sino que el propio funcionario nazi relataba en detalle las aventuras y deseos que sentía permanentemente por distintas mujeres. En el video de hoy vamos a contarles quién era Joseph Goebbels, las obsesiones del Tercer Reich con el rol de la mujer y la lujuria patológica de la que era presa el jerarca nazi. No se muevan de la pantalla para otra atrapante entrega de Historia Militar. ¡Comencemos! Über Goebbels kann man nur sagen, war ein ausgezeichneter Schauspieler. War ein guter Schauspieler. Und die Verwandlung eines wohlerzogenen, seriösen Menschen in einen wüsten Krakeeler kann kaum ein Schauspieler besser vollziehen als er.
Joseph Goebbels fue una de las personas más importantes del Tercer Reich, siendo considerado uno de los funcionarios de mayor confianza de Hitler durante el ascenso y la caída del nazismo. Goebbels murió como vivió, siendo uno de los acólitos más devotos y fanáticos del Führer. Físicamente era un joven de baja estatura y con un pie tullido debido a la polio que padecía. Estas falencias físicas pesaban sobre él, generando una serie de comportamientos indebidos en una personalidad complicada y neurótica. Por fuera de su nefasta ideología, se trató de un hombre brillante que a los 28 años ya era un orador apasionado y un nacionalista fanático. Goebbels se hizo un nombre como el ministro de propaganda nazi y durante los años del reinado dictatorial de Hitler, efectivamente controló toda la prensa y cultura de Alemania. Fue el principal profeta y propagandista del movimiento nazi, siendo el ideólogo de la identidad nacional socialista tal y como fue conocida para el mundo. Los efectos de la propaganda nazi sobre la población alemana y también del resto del mundo no solo no deben ser subestimados, sino que deben ser entendidos como una poderosa arma de control social. Los nazis fueron capaces de engañar a la población alemana durante años y mantener un estricto control sobre las mentes de los ciudadanos. Las mentiras y la propaganda eran efectivas herramientas de guerra, y Goebbels era un maestro para dominarlas. Pero antes de convertirse en una figura polémica y nefasta para la historia, fue uno más del montón de la Prusia de principios del siglo XX. Hijo de un trabajador de fábrica, sintió lujuria por primera vez a los 16 años con la madrastra de uno de sus amigos de la escuela. Goebbels escribió en su diario en 1912, «Eros despertó, período sentimental, además del amor por las mujeres maduras». Esa primera atracción del joven Goebbels no llegó a concretarse, pero en sus escritos ya reflejaba una adoración enfermiza por la conquista del cuerpo femenino. En sucesivas entradas de su diario íntimo a lo largo de su juventud, Goebbels iría detallando sus conquistas, tales como cuando sedujo a unas anónimas hermanas llamadas Liesl y Agnes, mientras estudiaba en Bonn en 1917. También experimentó una relación en su ciudad natal de Reit con Else Janke, una maestra mucho mayor que él, como deja registrado en su diario. Esto terminó cuando ella le dijo que su madre era judía. A partir de esa revelación, Goebbels escribiría: «Sus encantos fueron destruidos para mí en el momento que supe el origen de su madre». A pesar de ser un conquistador debido a su capacidad de oratoria, padecía por demás el cuerpo que le había tocado en suerte. Wenn man das so erlebt, wie ein Mensch, den man fast täglich, wenn im Büro war, sah, gepflegt, vornehm, fast edle Vornehmheit. Und da dieser tobende Zwerg, also einen größeren Kontrast kann man sich kaum vorstellen. Según Goebbels, su físico no se correspondía con su gran mente y ambición de poder. Caminaba cojeando debido a la lesión en su pie y muchos lo llamaban a sus espaldas el enano venenoso, pero ese no era el peor apodo que pesaba sobre su persona. Según se revela en investigaciones recientes, era apodado El Carnero por las muchas actrices y damas de sociedad a las que seducía, por su pequeña talla y su necesidad casi patológica de montar a sus agasajadas. También era descrito como manipulador y despiadado, y se lo revela como obsesionado sexualmente y extremadamente sentimental, al punto de amenazar a muchachas con su suicidio si ellas no accedían a compartir la cama con él. Ahora bien, hablemos un poco de hipocresía en el régimen nacionalsocialista. La Alemania del Tercer Reich fue un estado germano que entre 1933 y 1945 fue dirigido por Adolf Hitler y su conservador, racista y asesino partido nazi. El Führer y sus ideas tenían poder absoluto sobre la nación y trataban de controlar todos y cada uno de los aspectos de la vida alemana tanto como fuera posible. Los nazis promovieron los valores familiares tradicionales de forma exacerbada, instando a las mujeres alemanas a ser fieles a sus maridos por encima de todas las cosas. La familia ideal era una familia con muchos hijos arios, que serían los protectores de la salud y longevidad del Reich.
Todo esto era reproducido sistemáticamente por el aparato propagandístico nazi a cargo de Goebbels, que supuestamente debía pregonar su ideología y sus tradiciones con el ejemplo. Según los nazis, las personas deberían tener relaciones sexuales solo para reproducirse y no por placer. Sin embargo, los líderes nazis a menudo se comportaron en contra de los valores que predicaban a las masas, en particular el libidinoso ministro de Propaganda Nacional Socialista. Goebbels, sin lugar a dudas un genio de la propaganda al servicio del Tercer Reich, era un individuo depravado y sexualmente obsesionado con las mujeres a las que intentaba seducir constantemente, debido a su narcisismo patológico, contracara de lo que sentía internamente. Para él era una contradicción muy grande promover una figura de hombre ario, fuerte, alto y rubio, cuando fisionómicamente era todo lo contrario. Investigaciones de su diario íntimo elaboraron una conclusión posible, y es que Goebbels se veía en la necesidad de acostarse y acosar mujeres constantemente para no sentirse menos masculino que el superhombre nacionalsocialista. A medida que ascendía en la escala de la política nazi, aumentaba el ritmo de su lujuria, teniendo varias aventuras, a menudo con 2 o 3 mujeres distintas al mismo tiempo. Eso fue hasta que conoció a Magda Quandt, una divorciada que originalmente se había casado con un miembro de la familia fundadora de BMW. Ella se convertiría en su alma gemela durante el Tercer Reich. Se casaron en 1931, pero el ascenso de Goebbels a ministro de propaganda del Reich le dio acceso a todo un nuevo mercado de conquistas, mujeres de la prensa y del negocio del espectáculo. Carne fresca, a la que el jerarca no podía resistirse de ninguna manera dada su condición, ya que las que no eran preciosas estrellas de cine eran aspirantes a serlo, y justamente él era quien decidía quiénes participaban del aparato cultural nazi. El voraz apetito sexual de Goebbels lo llevó a tener incontables aventuras con muchachas más jóvenes que él, abusando de su posición para meterse en la cama con ellas. Entre otras figuras, cortejó a Manja Behrens, quien sería la futura amante de Martin Bormann, jefe de la Cancillería nazi. Ella supuestamente lo rechazó con una frase verdaderamente hiriente: antes de hacer algo así, preferiría fregar los escalones. Goebbels también persiguió a la directora de cine Leni Riefenstahl, aventura de la que se conoce un relato verdaderamente bochornoso. En una noche de gala nazi típica, Goebbels supuestamente le metió la mano debajo de su vestido mientras estaba sentado a su lado en la ópera. En un momento en el que Goebbels ya estaba fuera de control, conoció a quien sería su affair más problemático, la actriz checa Lidia Várova. La pareja oculta tuvo una apasionante historia de amor y lujuria entre 1937 y 1938, en el más absoluto de los secretos. Finalmente, Goebbels le contó a su esposa Magda sobre su amante checa, dado que estaban pensando en fugarse con ella a Japón y abandonarlo todo, incluyendo su devoción por el partido. El asunto fue tan intenso y embarazoso que Magda acudió directamente a Adolf Hitler y le pidió que tomara cartas en el asunto. Este romance enfureció a Hitler por 2 motivos fundamentales. El primero era que si salía a la luz que Goebbels estaba viviendo un romance condenado por la ideología nazi, podía ser foco de críticas para el gobierno por hipócrita. Nada podía empañar la imagen de la familia perfecta de los Goebbels. En segundo lugar, porque Várova era una eslava racialmente inferior. Por estos motivos, el Führer ordenó a Goebbels que dejara de tener relaciones sexuales inmediatamente con la actriz. El ministro de propaganda tenía solo una debilidad más fuerte que la necesidad constante de acostarse con mujeres, y esa era su lealtad al Führer. Inmediatamente después de la llamada de atención, Goebbels echó a la actriz de Alemania y se aseguró de que no volviera a trabajar en el país mientras durara el régimen nacionalsocialista. Los nazis destruyeron la carrera de Lidia intimidándola constantemente con la Gestapo, la policía secreta nazi, que la seguía a todas partes. I first met Goebbels at a performance at the UFA. But at first he didn't impress me at all. I hardly noticed him. He invited me to tea with several actresses. It was noticeable that it was always only women. The actresses went in and out of his house, and I kept thinking to myself, this man must have something special beyond his charm.
Of course, some actresses also wanted to use his position as Reich's propaganda minister, and thus head of the film industry for their advantages, you know. Goebbels was smart, very smart, and a great man, but I never loved him. Magda, con quien Goebbels compartía una devoción fanática por Hitler, toleraba sus devaneos porque creía firmemente que él nunca la dejaría. Vale aclarar en este punto que la relación entre Goebbels, su esposa y el Führer era un tanto peculiar. Magda estuvo enamorada de Adolf Hitler desde el momento en que lo vio, y el dictador alemán siempre le correspondió el cariño, aunque nunca mantuvieron relaciones sexuales y su relación era meramente platónica. Han habido especulaciones de que Quandt se casó con Goebbels solamente para estar cerca de Hitler. Más allá de que fuera cierto o no, la cercanía entre la mujer y el canciller germano era innegable. Este triángulo afectivo era otro de los motivos que alimentaba la sensación de inferioridad de Goebbels, lo que lo hacía aún más libidinoso con otras mujeres. El enamoramiento de Magda por Hitler hizo que el ministro de propaganda estuviera permanentemente celoso, tal como lo volcaba en su diario. Ella se pierde un poco alrededor del jefe. Las infidelidades de Goebbels tuvieron consecuencias ya que empujaron a Magda a tener sus propias aventuras. Tuvo una breve relación amorosa con Kurt Lüdecke, un pensador nazi, y otra con Karl Hanke, un político del partido. A pesar de esta anomalía afectiva y la condición de depredador sexual de Goebbels, la pareja tuvo 6 hijos y era una de las familias modelo del Reich. Cuando estalló la guerra, el ritmo de la vida sexual de Goebbels se desaceleró debido a que el contexto hacía imposibles sus aventuras libidinosas. En los últimos días del Reich, en abril de 1945, fue Magda quien decidió que sus 6 hijos debían ser drogados y asesinados. Luego de envenenar a sus propios hijos, la pareja se dirigió a su habitación, en donde Goebbels le disparó a ella y luego a sí mismo. Ya estamos llegando al final de esta entrega y no queríamos dejar de preguntarte: ¿por qué crees que Goebbels tenía este comportamiento sexual tan depravado? Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.